Ahí va. Bueno, la lección para esta semana está traducida y quiero recalcar el hecho de que cuando se traduce lo que sea, hay un riesgo de pérdida y de lo que es lo original. Y esto me llamó mucho la atención y voy a insistir en el título porque, y por eso estoy diciéndolo esto, porque es diferente la perspectiva. Ajá. El título en inglés dice hacer lo impensable. Ah, no lograr lo impensable. Correcto. En español, la traducción fue lograr lo impensable y de salida se ha perdido, siento, mucho. La bendición de hablar pues más de un idioma es, cada idioma es una forma de pensar, pero vamos a avanzar porque ya habiendo establecido el real título de la lección, vamos a entender lo que paso a explicar o a dirigir. Entonces, voy a repetir el título de la lección en inglés es diferente al título de la lección en español. En inglés, el título fue hacer o haciendo lo impensable. No lograr lo impensable. Y quiero, y porque la diferencia es bastante seria, porque en inglés es un gerundio. Claro. Y vamos a recordar el español, porque gerundio en inglés es el mismo significado que gerundio en español, porque estamos analizando el verbo, ¿no? ¿Qué es gerundio? A ver, por favor, acordémonos del español, de las clases de español. Esto es básico, esto es muy importante. Mireya. Mirellita es doctora en matemática, así que vamos duro allí. Tiene su doctorado en matemática. A ver, vamos a buscar qué es gerundio en español. ¿Qué significa en ortografía, en gramática, en composición? En diversas lenguas, una de las formas no finitas del verbo, es decir, una forma verbal que no se define por rasgos tales como el tiempo, ni el modo, ni el número, ni la persona. O sea, es el verbo en sí sin ser puesto ni en tiempo, ni determinada, ni determinado... Sin limitación, en otras palabras.
Claro, es la base. Es cantar, llorar, reír. No, 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 no. Tampoco. Es, Ese es el infinitivo. ese es el infinitivo. Hace mucho que no enseño. Ok. Entonces, a ver un ejemplo. Decime un ejemplo. El título, o sea, Ujú, haciendo, comiendo. exacto. Señalar una acción. Sí, pero el verbo, pero es el verbo en un estado que está ocurriendo. No es, no, o sea, no, no hay tiempo. Es como el verbo en infinito, sería el concepto. Claro, lo confundí con Sí, este. sí. Y eso es lo que el título, honestamente, yo lo repasaba y lo repasaba y lo repasaba y como que el título no lo lograba entender. Decían, es que el título de la lección, lograr lo impensable, como que no, honestamente en toda la semana, por más de que le di vuelta, no lo alcanzaba a terminar de analizar conforme a Pero es lo por que eso, estudiamos. porque está mal Conforme, traducido. Está conforme a lo que mal estudiamos, traducido. yeah. Entonces, el título original es haciendo, haciendo. Y esto es muy categórico porque todavía Cristo está haciendo. Fíjense la seriedad de esto. Claro, porque esto se refiere a un final, lograr lo indispensable. Ahí ya está el resultado final. Sí, La pero mala como bien lo traducción. dijo Víctor, Jesús todavía sigue trabajando. Claro, Sigue Jesús, está todavía transformándonos a todos. claro. Y va a continuar, es que esto no, esto es por toda la eternidad. Él va a continuar su trabajo transformador, recreador. Claro. Y los que somos docentes hablamos del periodo de recreo. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Para qué es el recreo? Para descansar del trabajo intelectual que se está haciendo, para dar inicio a otra actividad, entonces se despejan y luego entran al aula para o continuar el mismo tema o cambiar de materia. Pero, O iniciar otro proceso de pensamiento. claro, Ese periodo ayuda fisiológicamente al cuerpo. Entonces, ok, ya hemos establecido la importancia de este título, haciendo lo impensable. O sea, fíjense las implicaciones de esto. Por toda la eternidad, Cristo va a mantener su condición física. Acordémonos, apenas Él resucita y asciende a los cielos para mostrarse al Padre, Él no toma su naturaleza o sea, de omnipresencia. Él se queda como ser humano, con una limitación, ¿no? con una limitación física. Porque antes él era omnipresente. Claro, hasta que esto nació, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El Espíritu Santo, Él lo envía por eso. Claro. Entonces, fíjense la seriedad de esto, haciendo lo impensable. Entonces, lo otro que quiero resaltar es la ilustración.
La ilustración Sí. al inicio de la lección, deseo que ustedes que comentemos las implicaciones También correspondientes. ese flash o rayo no lo no, igual no lo lograba procesar. Decía, bueno, pero lograr lo impensable, y veo este rayo aquí que no entiendo, Bueno, por más que traté de descifrarlo. Ok. ¿Por qué no lo entiendes? O no, vamos a pensar. ¿Qué comprendes de la ilustración? Eso, yo veo como una persona atemorizada, o la impresión que me da es como una persona siendo atacada o con miedo, y este rayo no, honestamente no me cabe mucho en la cabeza que cuál es el mensaje de esto, O- de la Vamos ilustración. a ver, muchas gracias, Lorena. Una persona con miedo, vamos a darle la oportunidad. A ver, damas ilustres, opinen, por favor, comenten. pues, La persona temerosa se abraza a Jesús, lo toma, ¿no es cierto? Se aferra. Se Continúe. aferra, ahí está, Ajá. se aferra a Jesús. Y la sombra, las sombras, es la cruz. Ajá. Y es la cruz de Cristo lo que a mí me salva. Su muerte en la cruz. Ok. ¿Alguien más? que nada tenemos que temer, porque Cristo está en nuestra vida. Claro. Y por más situaciones adversas que representa ese rayo, eso así es una situación agresiva que me infunde miedo, Cristo se interpone entre esa situación y mi vida, que ya está garantizada por la cruz, porque Cristo nos da la oportunidad de decidir por Él y para vida eterna. Entonces, esa situación de la cruz ya nos redimió, y pase lo que pase, ya está garantizada la salvación. Ok, se fueron. Se me fueron. ¿Sabes que yo no había visto esto que mencionó la hermana Alma? No sé, oye, tantas veces que trataba, no había visto esa sombra. No había visto a esa persona cubierta por Cristo, o sea, como que Cristo, bueno, el representante ahí, ¿no? en la foto, como diciendo, esto viene a matarte a ti, pero yo me doy por ti. Ahí, caliente. Ok, quiero por allí, por ahí viene, y eso quiero que volvamos a la ilustración, porque esto es lo que yo he venido, esto es lo que he venido ponderando por mucho tiempo. Acordémonos los métodos de Dios: amor, verdad y libertad, versus los métodos del enemigo: miedo, coerción y mentiras. Ahora, mi pregunta va a ser, y ustedes como hemos estado pues dialogando por mucho tiempo y me han escuchado esto, entonces la impresión de ustedes ya está arraigada en la perspectiva de que Dios es realmente amor. Sin embargo, me voy a enfocar, y claro, Alma es capaz de ver la cruz. Pero quiero hablar del rayo de la ilustración.
Las implicaciones del rayo. Ustedes dijeron, mencionaron que era las pruebas de la vida, etcétera, etcétera. Pero quiero hablar del origen del rayo. La persona que no ve, que no ha tenido un andar con Dios y que entiende el sacrificio de Cristo, que no tiene bien la perspectiva, ve esta ilustración, ¿qué pensará? A ver, Pues ¿qué tal vez creen lo ustedes pudiera que... pensar físicamente, ¿no? Es decir, viene un rayo y bueno, aunque creo que el rayo no lo alcanzas a ver cuando ya lo tendrán encima, pero Claro, ¿de dónde viene, de dónde procede el rayo? bueno, nosotros que ya conocemos un poquito más de la palabra, Lucifer está representado como una luz caída. Ok, Y para ok, mí es, ok. Pero es que ustedes ya hemos hecho estudios juntos por mucho tiempo y por eso lo sí, entendieron. Vamos a volver a ajá, lo mismo. Vamos a volver al título original en inglés, que no es lograr lo impensable, no es una vez. El título en inglés, acordémonos el gerundio, haciendo lo impensable. Yo pienso que la persona que no conoce a Cristo dice, no era tu destino todavía. Ok, caliente, caliente. O dice, no llegó tu hora. O dice, qué casualidad que justo se interpuso. O dice, no era mi tiempo. O dice, me salvé. O La clásica. ¿Qué nos enseñó España? me salvé. O ¿De qué? usa el razonamiento, ay, ¿cómo se llama? Ay, disculpen, como estoy tan desvelada, todavía no carburo muy bien. Usa el razonamiento. Pero ¿cuál es qué expresión nos enseña España? por un, ¿Qué cach- expresión nos enseña España? por un Sí. cachito, casi. O por poco. O las expresiones cotidianas que lanzamos ya automáticamente. eh, por poquito. O, ¿cuál es la expresión? No me sale. Cuando uno dice, cuando nos despedimos y decimos hasta mañana, y alguien enseguida lanza la expresión. Si Dios quiere. Ahí está, Yo la ahí uso está. mucho, si Dios quiere. Hasta ¿Se han mañana. preguntado alguna vez ustedes, ¿y por qué no querrá Dios que Claro, nos volvamos a ver? Dios quiere. ¿Será Dios tan antojadizo y caprichoso como nosotros? Y mi pregunta, insisto, es, ¿de dónde procede el rayo? Viene de arriba acá. Ajá, caliente. Viene de arriba. ¿Y dónde? Y arriba viene, o sea, ¿quién está arriba? ¿Arriba de dónde? Arriba de, porque atención, acordémonos de algo. El Ok, enemigo está confinado al planeta Tierra. Adelante, adelante. recordemos de que aquí el ser humano, por ser pecador, por
el pecado en sí recibe el pecado recibe la paga del pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, perdón. Recordemos que el Señor tiene que emitir la justicia. Ok, pero enfoquémonos. En todo caso, ese rayo, en todo caso, ese rayo, de acuerdo a lo que estás diciendo, Lorena, ese rayo debe venir de adentro, no de afuera. O sea, por eso estoy insistiendo en esta ilustración. O sea, acuérdense, estamos diseñados para perecer. Al no alinearnos con las leyes de diseño de Dios, que son las mismas leyes con las que Él sostiene el universo. El que no respira, el que decide no respirar, va a fallecer. ¿Es culpa de Dios? Entonces, ¿de dónde viene, según la ilustración, de dónde procede el rayo? Viene de lo alto. Acordémonos que el enemigo está aquí en el planeta Tierra. De Satanás, porque Jesús lo describió, dijo que Satanás vino como un rayo. Así lo dijo Jesús. Entonces, Sí, pero nosotros, el problema es que nosotros que conocemos a Dios, ya tenemos una mayor comprensión, pero el que ve esa ilustración y lanza la expresión española, la lanza porque siempre decimos que Dios está al control y Dios no está al control. Dios controla lo que Él puede controlar. Acordémonos que control es un método del enemigo. Dios nos da libertad. por ejemplo, el caso de Job. Vamos a ver el caso de Job, que quizás es más ilustrativo. Cuando Dios le da permiso al enemigo, porque él le dice, no has visto a mi siervo Job, ya sabemos toda la situación, pero el enemigo está bajo el control de Dios, o sea, no puede hacer más allá de lo que Dios quiere que haga. El enemigo está limitado, no controlado. Atención. Son dos cosas diferentes. Sí, es perfecto, tiene el límite de Dios, pero el enemigo no tiene el control de las cosas. Él quiere controlar lo bueno. Él quiere controlar todo lo divino. Por eso, pero la persona que no entienda de Dios y ve eso, va a repetir lo mismo y va a decir, porque en el caso de Job ocurrió, ¿qué dijeron los amigos? ¿Qué dijo la esposa de Job? Sí, pero cuando analizamos la cuestión, bueno, los amigos tenían la misma filosofía del mundo, que Ahí él está, tuvo ahí que está. pasarle Desarrolla, todo Mireya, desarrolla. Ajá, que él tuvo que pasarle todo eso porque algún mal, algún pecado había cometido. Ahí Que eso está. venía, que él Ahí lo está. traía, Ahí está. O sea que ¿de quién es la culpa entonces del rayo? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Job es castigado según los amigos y la esposa? ¿Quién estaba castigando a Job? Dios. Ahí está, ahí está, ahí está. No. Ese rayo, el que no entiende la perspectiva de vida, va a decir, ese rayo viene de Dios. Y por eso insisto en la traducción del título. En original, en inglés, el título es Haciendo lo imposible. No lograr lo impensable, haciendo lo impensable, no lograr lo impensable. Entonces, ibas a decir algo, Alejandra. Sí, ¿cuántas veces hemos dicho, a mí me ha tocado, una de las situaciones más duras fue acompañar a una mamá que se le había muerto
su hijo, cuando era muy jovencita, empezábamos el ministerio y yo misma le dije, Dios sabe por qué, Dios sabe lo que hace. Ahí está, es a eso a lo que me refiero. Dios tiene la culpa, ¿se dan cuenta? Y entonces, justamente esta semana, escuchando unos temas que me recomendaste, yo entendí, dije, wow, qué barbaridad. No estaba bien decir así, porque Dios no es el promotor de la muerte, ni de la enfermedad. Dios es inocente de lo que el enemigo lo acusa. Por eso esta ilustración es tan delicada. Claro. El que no entiende el conflicto de los siglos entre el bien y el mal, le va a imputar a Dios lo que no le corresponde. Claro. Y se va a aliar con el enemigo. Ok. Quería hacer énfasis en eso. Vamos a pasar a lo que es por qué en Isaías 53 fue por qué Cristo. A ver, Isaías 53. ¿Por qué fue rechazado? ¿Por qué? Por su aspecto físico, dice. Ok, A los vamos a suyos leer el vino y a los versículo suyos 3. no lo recibieron. Ok, el versículo 3 que dice. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Por varón de qué? ¿Por dolores. qué fue Cristo rechazado y despreciado? ¿Qué Porque significa ellos esto? estaban esperando un Mesías, tal vez guerrero, que viniera pues, con todo, tal vez con todos los Ok, atributos fue de un rechazado. A ver, mundano, o no ok, mundano, sino de esa tierra. Yo pienso que cuando analizaba eso, que la manera en que ellos estaban esperando a Cristo no es como Cristo vino. ok, Entonces, ok, es entonces por eso que fue, rechazaron, porque ellos querían un libertador como hoy en día que lo que ofrecen los gobernantes. ¿Sí? querían a Santo Claus. Dame, quiero, Sí. necesito. A ver, Alejandra. Fue rechazado por la limitación en la comprensión que tenían de Dios. Lo espiritual. Ok, entonces, ¿había algo defectuoso o equivocado en él? ¿O fue rechazado porque había algo defectuoso En los y malo en aquellos que le rechazaron? Exacto. Lo Aquí hay segundo. entonces, quiero trasladar esta perspectiva a cómo reaccionamos nosotros cuando las personas nos rechazan, cuando nos maltratan, nos vejan, nos agravian. Entonces, ¿cuántas personas viven a la sombra del miedo de ser rechazados o de ser mal pensados? Entonces, ¿qué revela la actitud negativa de otros hacia nosotros? Cuando las personas se aferran a la impunidad, al racismo, cuando se aferran a al prejuicio, ¿qué está siendo revelado? ¿Qué aprendemos de esta lección? El carácter de nosotros. El Dice que carácter. Jesús nunca, me llamó siempre la atención y tengo que buscar la cita, está en el deseo de toda la gente. Dice que Jesús nunca cambiaba su actitud ni con los aplausos ni bajo la censura. O sea, su carácter siempre estuvo, voy a utilizar una palabra que no me gusta mucho, pero estuvo equilibrado, pero voy a decir equilibrado por el Espíritu Santo. Ecuánime. Realmente, ecuánime, correcto. Jesús nunca, ni por los aplausos,
ni porque lo ensalzaban, él cambiaba, ni porque lo vejaban y lo maltrataban. Pero sí quisiera hacer énfasis porque el texto hace énfasis también en el aspecto físico, porque generalmente nos ponen a Jesús muy hermoso, catire y de ojos azules. Y aquí dice... Catire significa rubio en venezolano. Atención, continúa. Ok. Él dice aquí, ¿verdad? Dice que él era, o sea, sin hermosura. Él dice, ¿quién? Pero me encanta más, ¿quién ha creído, no? ¿Quién ha creído? Porque inclusive había incredulidad. No había, versículo 2, no había en él hermosura. Estoy leyendo en la Biblia la palabra de Dios para todo, en esta versión, ¿no? Dice, él siempre estuvo cerca del Señor, creció como una pequeña planta, como una raíz en tierra seca. No había en él hermosura o majestad como para que nos fijáramos en él. No había en él nada atrayente como para que nos gustara. O sea, no era un actor de Hollywood, ¿verdad? Que nos iba a atraer por lo físico. Y eso es muy importante quizás enfatizarlo, porque a veces esa es una de las tretas que el enemigo nos pone. El modelo, ¿verdad? De El las que se modelo vale, de las que se de las que vale. se vale, exacto. Primero para autorrechazarnos, nos autorrechazamos. No, el enemigo se complace en lo que dice Juan 10:10, el que viene a herir, a destruirnos, ¿no? A quitar la verdadera imagen de Dios que quiere darnos a nosotros, porque a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. ¿Cómo nos ponemos nosotros? Nos sentimos agredidos, de verdad, cuando alguien, nosotros, ¿quién es esa persona y por qué me va a maltratar? Y si yo le di todo, yo le di todo, le di todo. Pero ¿cómo es posible? Y qué triste, ¿no? O sea, yo me estaba pensando en estos días justamente eso, porque me da vergüenza, porque estoy hablando con Dios y Él me responde, yo di todo, pero mía dice Isaías, perdón, el Salmo de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Dios es todo, 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 todo. Y escogió nacer en el lugar no solamente humilde, no limpio, pero con su presencia lo limpió un pesebre y vivió en el lugar peor que fue Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno Ok, para dejarnos sin entonces, excusa. pero, o sea, lo que acabas de decir es el pecado en el corazón ocasiona el temor, el egoísmo y por consiguiente el odio, atención, a todo lo que es justo. Aquellos que están en tinieblas no quieren venir a la luz. ¿Por qué? Porque sus obras malas serán expuestas. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando estamos siendo maltratados o rechazados, es debido, como somos pecadores, reflexionar brevemente y examinar la verdad de nosotros mismos, hacer una introspección y preguntar si nos la si lo ocasionamos para nosotros mismos. Sin embargo, atención, no debemos permitir que las acciones de las demás personas sean la vara de medir para la paz con nosotros mismos. Las acciones de las demás personas son, mire, ella lo mencionó hace un momento, una revelación de su carácter, no del nuestro. De la abundancia del corazón habla la boca. Acordémonos que el enemigo es el acusador y, de los hermanos, y uno de los poderes es la acusación. Entonces, muchas personas viven con miedo de el que dirán, porque el que dirán está arraigado en lo que están pensando los demás.
Y el temor ocasiona una preocupación por nosotros y fácilmente somos manipulados para tomar acciones que evitarán que los otros nos rechacen. En lugar de tener corazones viviendo enfocados en traer la gloria de Dios. Imagínense, cada vez que lo que yo haga, si yo tuviera la perspectiva, estoy contribuyendo a que Dios sea glorificado. En lugar de, si hago esto, le va a caer a fulanito. Si digo lo otro, le va a caer mal a menganita. Ustedes se dan cuenta la prisión que nosotros mismos nos construimos. En lugar de usar como filtro, estoy glorificando a Dios. El enfoque es completamente diferente. Entonces, ciertamente Jesús sintió producto del pecado en el corazón de las personas, fue que ellos lo rechazaron y no porque había un defecto en Jesús. Ok, continuamos con un hombre familiarizado con el sufrimiento. ¿Por qué estaba quebrantado? ¿Qué ocasionó su tristeza? O sea, Cristo sintió el dolor de los músculos lastimados, sintió hambre después de un día de arduo trabajo, la fatiga en su cuerpo cansado y definitivamente durante la crucifixión a raíz de la tortura. Pero su dolor, ¿qué dice el versículo 3 de nuevo? Leámoslo. De Isaías 53. ¿Qué dice? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ok, varón de dolores y experimentado en quebranto. Ese quebranto y sufrimiento suyo primordialmente era acerca de sí mismo. Leamos el primer párrafo que les envié, que se encuentra en el deseado de todas las gentes, por favor. En la tentación del desierto, Satanás había sido derrotado y su ira era grande. Resolvió causar pesar a Cristo, hiriendo a Juan. Iba a hacer sufrir a aquel a quien no podía inducir a pecar. Ok, a Juan el Bautista se estaba refiriendo. Entonces, ¿cómo sufrió Jesús y qué fue lo que lo ocasionó? Fue su amor por nosotros y ver el dolor por el pecado que causó su sufrimiento, el pecado en nuestras vidas, ¿no? Entonces, padres, ¿qué les duele más que el ver lo que ocasiona el pecado en la vida de nuestros hijos? ¿Nos duele más nuestro pecado o el ver el resultado del pecado en nuestros hijos? Entonces, de eso es que estamos hablando. Y la única fuente de su dolor y de su quebranto y sufrimiento lo dice el siguiente párrafo. En el deseado de todas las gentes. Sí, al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Ok, vamos, por favor, lea la primera oración nuevamente. Sí. En la tentación del desierto. No, ya. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino
En esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan Ahí grande, está. ahí está. Ahí está. Entonces, ¿de qué fue despiadado Jesús? ¿Por qué no lo valoramos? ¿Qué significa esto? Y esto, ¿bajo qué perspectiva lo observamos? Entonces, que él, quien no conoció pecado, se hizo pecado para que llegáramos a ser justificados ante Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo tomó él nuestras enfermedades? ¿Fue esto una acción legal o una condición de ser actual? Porque cuando Jesús se encarna, la humanidad que él toma fue una humanidad sin pecado como la de Adán en el Edén, o una humanidad infestada con temor y egoísmo como la nuestra. ¿Es nuestra naturaleza carnal una enfermedad? ¿Nos pesa con quebrantamiento? ¿Tomó Jesús la humanidad como Adán la tomó o como nosotros la tenemos? Pero ¿significa esto que Jesús tenía una humanidad exactamente como la nuestra? Entonces, no, esto es una trampa de debate del enemigo, porque la estrategia clásica es establecer dos mentiras o dos puntos de vista falsos y empujar a las personas que escojan una de las dos mentiras y que se peleen con aquellos que difieren cuando ambas están equivocadas. Y tenemos el argumento de los prelapsarios versus los postlapsarios. El argumento de lo antes de los que antes del pecado, la naturaleza de Adán versus la postlapsaria, después de la caída. Y la respuesta es ninguna de las dos es la que es. Claro. Jesús fue único. Consideremos cómo Jesús se hizo humano. Adán fue creado de la tierra directamente por Dios. ¿Fue aquella la humanidad en la que Jesús llegó a ser? Eva fue tomada del lado sin pecado de Adán. ¿Es esa como la humanidad de Jesús llegó a ser? Todo otro ser humano en la historia, incluyéndonos a usted y a mí, son nacidos, provenimos de una madre nacida en pecado y un padre originado, nacido en pecado. ¿Es eso como Jesús, la humanidad de Jesús llegó a ser? No. Jesús nació, procedió de una mujer bajo la ley, Gálatas 4:4, la ley de la muerte y del pecado. A través de María, Jesús toma parte, se hace partícipe de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, que que a la vez nos conecta a él, y él hace la humanidad como parte de su creación y le permite a Dios, que le permite ser tentado de toda manera como nosotros. Pero el Padre de Jesús era el Espíritu Santo que vino sobre María y la inseminó de tal manera que Jesús es único. Es una mezcla
de humanidad con su divinidad. Entonces, Él tomó sobre sí nuestra condición terminal y llevó el quebrantamiento y dolor que causa en nosotros todo a fin de curarnos y salvarnos. Entonces, Isaías lo profetizó que nosotros no comprenderíamos la misión de Cristo, que nosotros nos equivocaríamos que ver que esa era para nuestra sanidad y en lugar de eso enseñaríamos que su sufrimiento, el sufrimiento de Cristo, atención, es el relámpago de la ilustración, proviene de Dios el Padre. Que Dios sería el que mataría a su hijo sin pecado y Dios lo afligiría. Y esto es lo que el cristianismo en el día de hoy enseña a través de la teología de la sustitución penal. Cristo murió en la cruz por ti. Tú eres libre, Él te liberó. Y entonces se enseña, se enfatiza que estamos en un problema legal con Dios y que Dios acumuló todo lo malo en Jesús y utilizó su poder para castigar a Jesús y últimamente ejecutándolo en la cruz. Todo esto es falso y es una mentira basada en la creencia de que las leyes de Dios funcionan como leyes humanas. Una vez esta perspectiva, esta mentira es rechazada y se abraza la verdad de que las leyes de diseño de Dios son las debidas, entonces, y que estamos en una condición terminal, y que Jesús vino a curarnos, a sanarnos de esa condición, y fue la gente divino para llevar a cabo la meta de la Trinidad. Entonces, erradicando el pecado, y de esta manera se salva la humanidad. Y entonces, es por eso que leemos en Mateo 8, 16 al 17, por favor. Mateo 8, 16 al 17. 16 y 17. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ok. Entonces, llevar nuestras dolencias y tomar nuestras enfermedades no es lo mismo que pagó la penalidad. Pagó la penalidad de nuestros pecados. Sin embargo, significa que Él tomó de nosotros, nos quitó todos nuestros pesares, nuestros sufrimientos. En otras palabras, nos quitó nuestras enfermedades. El sanar, cuando Cristo sanaba mientras estuvo en la tierra, es una metáfora. Sí, porque O estaba efectuándose el plan de salvación de sanarnos del pecado completamente. Leamos el versículo 5. versículo Mateo 8. Isaías 53:5, por favor. Perdón, me fui.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Qué fue lo que lo quebrantó físicamente? ¿Qué le quebrantó su alma, su corazón? ¿Hay alguna evidencia de que su padre usó su poder para injuriarlo, para hacerle mal, para castigar a Jesús? No. ¿El sufrimiento provenía del padre? ¿Qué hizo el padre? ¿Lo abandonó? ¿Por qué? ¿O fue que una vez la comodidad llamada pecado fue puesta en Jesús, el padre estaba tan ofendido, estaba disgustado, estaba enfermo o se agraviado, que no podía tolerar estar cerca de su hijo y salió huyendo? No. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 5:19. Y que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y no encargó a nosotros, no, perdón, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahí está, Dios estaba en el Hijo reconciliando, ¿qué? Al mundo. Reconciliando al mundo. ¿Por qué Dios deja a ir a Jesús en la cruz? Porque es la única manera que ellos, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, completaran la misión de Jesús de venir a la tierra a erradicar el pecado de la humanidad y salvar la raza humana. ¿Por qué Jesús demora 3 días alejado de Lázaro? ¿Por qué demora Jesús en llegar a Lázaro? ¿Por qué llega 3 días? ¿Por qué llega aparentemente tarde Jesús? Porque si él hubiera ido antes, si Jesús hubiera ido antes de estos 3 días, Lázaro no hubiera... No hubiera muerto. No hubiera La muerto. primera muerte, atención, la primera muerte. Jesús no podía morir en la cruz y completar su misión si el Padre, la fuente de la vida, no hubiera cortado su conexión con su Hijo y no lo hubiera rendido. Jesús no hubiera muerto en la cruz. Entonces, el hecho de que el Padre permite al Hijo morir, no es que él estaba airado, disgustado, enojado o castigando. Era la Trinidad llena, completa, la cooperación mutua, logrando el propósito por la venida de Jesús. Y es esto, de esta manera, como funciona la realidad. Entonces vemos en Primera de Pedro 2:24, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué palabra está utilizando? Explícitamente, Pedro dice que el sacrificio de Jesús nos sanó, nos sana, nos transforma nuestros corazones, remueve el pecado de nosotros, que vamos, que para que muramos al miedo, al egoísmo y vivamos en justicia a través de la victoria o de las llagas de Cristo. Aquí no hay absolutamente nada legal ocurriendo. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. Ok, ¿qué significa esto? Primeramente, que somos todos egoístas. Sin el trabajo del Santo Espíritu en nuestros corazones y mentes, todos nos vamos a descarriar. Cuidado con el yo. Cuidado con el yo. Y también lo otro, que Dios tomó su condición de yo primero y lo colocó en Cristo a través de la humanidad que Cristo asumió cuando nació de María. Y también que este es como él fue, de esta manera fue que él fue tentado, de todas las maneras como nosotros somos tentados, sin embargo no pecó. Entonces, nosotros no solamente somos tentados exteriormente, pero a lo interno. Y en el Getsemaní vemos que Jesús fue tentado por su propia humanidad para actuar y procurar salvarse él mismo. Pero él escogió, atención la palabra que estoy utilizando, escogió, decidió negar esa tentación y amar a otros perfectamente. Y de esta manera él muere al egoísmo sobre la cruz y restaura la ley de Dios en la humanidad en la que él asumió. Y es por esto que él resucita al tercer día y pudo con mucha precisión predecir su resurrección, aun cuando no podía verlo a través de las puertas de la tumba. Su predicción no fue basada en una vista profética del futuro, donde él vio a través del tiempo del otro lado de la tumba, pero fue la predicción de un ser que conoce cómo él diseñó que la vida operara, comprendiendo las leyes de diseño de amor, y sabía que una vez removido, quitado el egoísmo y una vez que cuando el egoísmo es quitado, el amor, la ley perfecta de Dios es restaurada en la humanidad. Él asume que la muerte va a ser destruida y la vida y la inmortalidad será traída hacia la luz, será manifestada. Entonces, vamos a seguir quiero pasar al siguiente párrafo del deseo de toda la gente. Bueno, antes de eso quiero decir una sola cosita, que es Dios justificando o haciendo bien o estableciendo el bien, es realmente Dios arreglando los corazones y las mentes de las personas,
dejando todo bien con Él, nosotros con Él. Entonces, nuestros corazones, por naturaleza, desconfían de Dios y están en enemistad con Dios. Abraham confió en Dios, significa que lo que significa que su corazón que dudaba de Dios fue enmendado, fue puesto debidamente y fue justificado con Dios. Y una vez el corazón de Abraham pasó de desconfianza a confianza, entonces es cuando Dios le cuenta, le es contado, o Dios se lo toma o reconoce a Abraham como justificado. Entonces Dios justifica o toma que la raza humana está bien con él mismo en la persona de Jesús a través de su victoria en la cruz. Cada individuo, cada ser humano es justificado cuando responden acerca de lo que Dios ha hecho a través de Cristo y tiene sus corazones cambiados de desconfianza y miedo a confianza y amor. Y entonces aquí viene el párrafo del deseado de todas las gentes. La ley requiere justicia, una vida justa, un carácter perfecto, y esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Ofrece estos como don gratuito a todos los que quieran recibirlos. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así también así tiene remisión de los pecados pasados por la gracia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Vamos a pasar al último párrafo del día domingo, por favor. Sí. El rey David ató y conquistó el país de Amón. Conquistó. No, el último párrafo, a ver, el último párrafo que inicia, en la parte del último párrafo que por alguna razón inconcebible por allí. El último pedacito de ese párrafo. Pero con todo este poderío, ¿no? Por alguna razón inconcebible. Ajá. Pero con todo este poder y honor, por alguna razón inconcebible, él no se salva a sí mismo. Esto es tan extraño que el pueblo no lo podía creer. En la cruz de Jesús los dirigentes se burlaron de él. A otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ok, pero iniciamos ese párrafo con por alguna razón inconcebible. ¿Cuál era la razón inconcebible? Inconcebible para los incrédulos. Inconcebible para los que no entendían el propósito. Porque... O es inconcebible para aquellos, perdón, Lorena. No, ese último punto que dijo Ale, estoy de acuerdo, porque no entendían el propósito, no entendían cómo es que él teniendo el poder para bajar de la cruz, no lo hacía.
están calientes, van bien no entendían que era necesario que se cumplieran las escrituras. No, te enfriaste, Lorena. Te volviste un témpano de hielo, no una estatua de sal, pero una... Es que, mira, Víctor, ellos para mí no habían entendido que era necesario que el Mesías fuera crucificado en la cruz. Acuérdate que él les dijo a los discípulos que era necesario que él fuera crucificado y resucitado, ¿verdad? Pero aunque él mismo se lo repitió, ellos no entendían. Estando él aún ahí en la cruz, ellos no entendían. Voy a decirlo como hacemos cuando hacemos un reporte que pasó. Sálvala, Alejandra, sálvala, a ver. A ver si estoy bien. Cuando hacemos un reporte en el daycare, porque sucedió algo que lo tenemos que hacer objetivamente. En la guardería. Entonces, mirándolo así, si tenemos que hacer un reporte, entonces decimos, Jesús sanó a los demás, resucitó a los muertos, sanó a los leprosos. ¿Cómo no se puede salvar a sí mismo? Esa es la pregunta. No tiene lógica mirándolo objetivamente así desde afuera. Ok, ¿cuál era la razón inconcebible? Es más sencillo, es realmente más sencillo. Por favor, vuelvan a escuchar a esta lección, repásenla, la estamos grabando para ponerlo en nuestro canal. Y es por esto, porque esta lección es pesada por esta perspectiva que en la que estamos dialogando. Pero escuchen, la razón inconcebible, acordémonos, de la perspectiva humana, es impensable, inconcebible, usando la sabiduría del mundo, de la preservación propia, o sea, cuando nosotros nos apretamos la nariz, el instinto de supervivencia de preservación es respirar con más ahínco. Sin embargo, atención, usando la perspectiva divina, usando el sistema de Dios, el amor no busca lo suyo. Claro. ¿Qué dice Mateo 16:25? Mateo 16:25. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el miedo a la muerte, señores? No vale la pena vivir en miedo, con temor. Eso no paga. Eso no nos hace más jóvenes, más bellos, más ricos. No. Pero es la comprensión de quién es Dios y quién es Dios en mi vida. ¿Y qué si muero? Y esto lo entendía Cristo muy, muy bien. Y por eso le decía a sus discípulos, yo tengo la potestad de reedificar el templo. Refiriéndose a sí mismo, lo indicaba. El problema de la muerte, la muerte no es un problema. Los problemas no son un problema. Los problemas, señores, son oportunidades de ver la gloria de Dios, de sentir el amor de Dios en mi vida. Los problemas no son una limitación. El pecado está vencido por eso, porque Dios nos diseñó con amor, con verdad y en libertad, porque el amor solamente puede ser recibido y dado, otorgado en plena libertad. El enemigo intentó y se ensañó y lo intentó muy bien. Y hace lo mismo con nosotros. Por eso en el caso de Job,
Dios dice, está bien, ¿quieres? Inténtalo. Vamos a continuar. El primer párrafo de Isaías 51:13 del día domingo, pasamos al lunes. Entonces tenemos Isaías 51:13. Conocido como el poema del siervo sufriente, Ahí está. La reputación de Isaías como el profeta evangélico, en armonía con la excelencia del evangelio. Perdón. El primer párrafo de tienes razón, adelante, continúa, Ale, perdón, te interrumpí. Isaías 52, 31 a 53, 12, conocido como el poema del siervo. No. Perdón, Isaías 51:3. A ver. No, tienes razón. No es 51, es 52:13. Ok. Sí. Lo leo. El poema del siervo sufriente confirma la reputación de Isaías como el profeta evangélico. En armonía con la excelencia del evangelio, el poema se destaca por encima de otros escritos. Si bien es increíblemente corto, cada frase está repleta de un profundo significado que revela la esencia de la misión impensable de Dios para salvar a una raza inmersa en el pecado y perdida. Misión impensable. ¿Es la misión de Dios impensable? No, para Dios no. Vamos a ver si encontramos a uno de nuestros hijos. Y fíjense cómo decimos, mírenlo como España, y miren escuchen muy bien lo que voy a decir y cómo me voy a expresar para que vean el daño de España. Fíjense. Si nosotros entramos al baño y Dios no quiera, encontramos a nuestros hijos que se bebieron un frasco de grajias, de pastillas, de píldoras. Escucharon lo que dije y moví los dedos entre comillas, haciendo las comillas que indican que esa es la expresión española. Y Dios no quiera. En Centroamérica dice Dios guarde, Dios guarde. ¿Acaso Dios es culpable? ¿Se dan cuenta? Y vuelvo, insisto en la ilustración de la lección. El rayo, ¿de dónde viene? De Dios, ¿verdad? La imputación esa, ¿no? Está mal eso. Está muy mal. Eso es completamente satánico. Entonces, paso a la ilustración. Encontramos a que nuestros hijos ingirieron un frasco de pastillas. El que intervengamos para salvarlos sería inconcebible. Pero ¿por qué se sugiere que el plan de Dios es inconcebible? ¿Acaso no se comprende que el motivo, el corazón de este motivo es el amor? ¿Por qué es tan difícil entender el plan de salvación? ¿Será acaso porque ha sido pervertido con el modelo de ley humana que resulta en tantas contradicciones? Y pueden ustedes, y sabemos las contradicciones que han sido enseñadas en el cristianismo durante todas las edades. Dios es amor, atención, pero solo quiere su amor. Pero si ustedes no lo aman, entonces los va a torturar y los va a matar hasta que terminamos rindiéndonos a sus pies. Dios es justo y solamente hace lo justo. Por ello, Dios castiga al inocente Jesús para que los culpables pecadores sean perdonados. Escuchen esa narrativa. Y seguimos. Ustedes pueden confiar en Dios y si no confían en Él, los va a atormentar en el infierno por toda, atención mayúscula cerrada, toda la eternidad. Lo otro, Jesús y el Padre son uno. Si han visto a Jesús, han visto al Padre. Pero Jesús, la ilustración, fíjense,
tiene que interceder ante el Padre suplicando su sangre al Padre para prevenir, para evitar que el Padre nos mate. Lo otro, Dios quiere una relación personal con nosotros, pero si Dios se nos acerca, nos mataría a nosotros por nuestro pecado. Por ende, necesita un intercesor para protegernos, escudarnos, atención, de la ira de Dios. Fíjense esta narrativa satánica. Dios conoce todo, omnisapiente. Pero si acepto a Jesús y estoy cubierto con su justicia, entonces Dios no se da cuenta de cuán pecaminoso soy. Atención, no estoy, porque en español usamos ser y estar, son diferentes. Como Dios no conoce, no se da cuenta cuán pecaminoso soy, que Él me mira y no se percata de mi condición pecaminosa y solamente ve lo incólume, la ausencia de pecado de Jesús. Repito, esta es la narrativa satánica que nos han vendido y que nos ha imputado no solo España, sino todas las demás religiones del mundo. Y podemos seguir, continuar todo el día. El modelo penal legal de la expiación es una mentira, es un fraude y está basada en la mentira de que la ley de Dios es como la ley humana y que la ley de Dios funciona como la ley humana, y eso daña la mente de aquellos que creen en eso. Y entonces es solo al regresar a Dios, al Dios creador, que requiere que comprendamos sus leyes de diseño, que son las leyes de la vida, sobre las que la vida está hecha, creada, que nos liberamos de todas estas contradicciones y todo entonces armoniza y le encontramos sentido, que Dios es siempre hermoso y es realmente como Jesús lo quiso revelar. Ok, habíamos mencionado a Job, pasamos a Job. ¿Por qué sufre el día martes? ¿Por qué sufre Job? ¿Por qué sufrió Jesús? Y aquí vamos a leer primeramente el párrafo, el segundo párrafo del día martes, por favor. Compara esta historia con la de Job, que súbitamente descendió de una posición de gran riqueza, honor y poder a ser un lastimoso miserable sentado en el suelo en medio de cenizas, que raspaba sus dolorosas llagas con un tiesto. El contraste era tan grande que ni siquiera los amigos de Job lo reconocieron al principio. La pregunta es, ¿por qué sufre Job? ¿Por qué debe sufrir el Mesías de Dios? Ninguno de los dos lo merece. Ambos son inocentes. ¿Por qué entonces el sufrimiento? Ok. Atención, mañana vamos a partir al mediodía. Partir significa que lleguen antes al estacionamiento de la iglesia. Vamos a partir. Esta lección va mano a mano con la presentación de mañana. Por favor. Ya ustedes saben. Cierro paréntesis, continuamos. Leamos el párrafo del teólogo del siglo XIX, George Fifield. Jesús cargó con nuestros dolores, nuestras aflicciones, todos los conflictos de nuestra vida, y fue tentado en todos los puntos como nosotros. Él también cargó con las injusticias de nuestras vidas. Es un hecho que tú y yo tenemos que sufrir por muchas cosas de las que no tenemos la culpa.
Todo mi sufrimiento no es el resultado de mi pecado. Algo de eso es, pero mientras exista el pecado, existe la injusticia. Mientras los hombres pequen, se pecará contra los hombres. Así, tú y yo tendremos que sufrir por los pecados de los demás. Y entonces Dios, para mostrar que Él sabía, que se dio cuenta de todo eso, que el que era perfectamente inocente cargue con la injusticia y el pecado de todos nosotros. Oh hermanos y hermanas, Él no soportó ningún otro dolor o algún otro dolor, sino que soportó nuestros dolores y nuestras tristezas. Él fue traspasado por ellos y el Señor lo permitió porque había sanidad en ellos para nosotros, no para apaciguar a Dios o reconciliarlo con nosotros. Entonces, ¿por qué sufre Dios? Perdón, ¿por qué sufrió Job? Porque hay pecado en este mundo y la gente mala hace cosas malas. La gente en pecado produce pecado. ¿Por qué sufre Jesús? La diferencia es que él sufrió para dar el remedio, para revelar la verdad, para destruir las mentiras y ganar nuestra confianza y para darnos una nueva naturaleza, un carácter inmáculo que recibimos como dádiva completamente gratuita. Jesús sufre para sanar nuestra pecaminosidad y escribir su ley viviente de amor en nuestros corazones cuando nosotros hemos atravesado algo terrible. Y conocemos a alguien que ha sufrido de la misma manera. Voy a dar el ejemplo de los soldados en un pelotón que van a la guerra. Voy a dar el ejemplo de los padres que han tenido hijos que han fallecido. Voy a hablar de gente cuyas casas han sido destruidas por un huracán, por un fuego, han sido o una inundación. Entonces, cuando nosotros conocemos a alguien que ha atravesado lo que hemos vivido, ¿qué hace eso para nosotros? ¿Qué hace eso el hablar con esta persona? Entonces, entendemos que Jesús ha sido tentado y ha sufrido de toda la misma manera que nosotros. Vamos a ir a la parte en letra roja del día miércoles, que habla acerca del el peso, la culpa y el castigo. Leamos eso, por favor. El peso, la culpa y el castigo por los pecados de todo el mundo, todos los pecados cometidos por cada pecador, cayeron sobre Cristo en la cruz al mismo tiempo como el único medio para salvarnos. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado? ¿Qué hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él? El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? Ok, vamos a ser bien claros en algo. Nuestra posición es que ningún ser humano pudo haber sido salvado sin la vida, muerte y resurrección de Cristo. Su venida a esta tierra como nuestro Salvador es algo que no se negocia en nuestra salvación. Pero, sin embargo, la razón por la que Él muere, lo que Él logró y como lo comprendemos, está abierto, se presta para un montón de interpretaciones, y muchas de las cuales dentro del cristianismo están distorsionadas y son falsas. Entonces, y vamos a abrir el compás acerca de lo que acabo de decir. Cuando nosotros entendemos que Dios es nuestro creador y que sus leyes son leyes de diseño,
Entonces comprendemos todo esto diferentemente. Y vamos a ver los dos aspectos o los aspectos paralelos. Vamos a hablar de la culpa. La culpa, bajo un punto de vista de culpa legal, de un impuesto, de una ley de impuesta. Entonces, ese es un estado de condenación legal que requiere una penalidad legal o un pago o un castigo. Bajo la ley de diseño, es una experiencia mental y visceral, emotiva, que causa el pecado en el corazón, en la mente del pecador, un sentido interno de condenación y miedo que empuja al ser a negar, a culpar, a racionalizar y justificar el separarse ellos de Dios y de los demás. Y por ende, la culpa del pecado que Jesús experimentó, ¿no? Y ese sentido de culpa y la separación de su Padre, que es lo que ocasiona el pecado. Ok, eso es con respecto a la culpa. Vamos a pasar a analizar el castigo. Bajo la perspectiva de la ley impuesta, tenemos que eso es, el castigo es impartido por una autoridad que está gobernando y por ende Dios llega a ser la fuente de dolor, de sufrimiento y muerte. Bajo la ley de diseño, el castigo es el castigo que conlleva el pecado en sí mismo y que nos daña a nosotros y nos separa de Dios y que ocasiona la muerte para ellos que no le permiten a Dios sanarlos. Entonces, lo otro, y yo creo que me acabo de dar cuenta que no les compartí un párrafo más. Me hizo falta este párrafo, pero se los voy a enviar está en mensajes selectos. Lo voy a compartir en el chat de mensajes selectos. Ok, voy a continuar. El pecado. Bajo la ley de impuesta, los pecados son hechos nocivos que son registrados en los libros y cada acto debe ser trazado, grabado y castigado. Bajo la ley de diseño, los pecados son síntomas de la condición del pecado, de la naturaleza, la condición de miedo y egoísmo que contaminan el corazón, como lo estableció Jesús en Mateo el capítulo 5. Bajo la imposición de ley, el pecado está indebidamente enseñado de que todos los hechos malos de cada persona fueron colocados en Jesús, en Cristo, y que Dios infligió el correspondiente castigo o la cantidad correspondiente de castigo en Cristo para los trillones de pecados de todas las personas a través de la historia. Esto es algo completamente iluso, algo irracional. Y es una fantasía, y esto lo que empuja esto hace de Dios un ser corrupto al infligir el castigo sobre el inocente. Bajo la ley de diseño, bajo esta perspectiva, sin embargo, entendemos la pecaminosidad como una condición terminal de estar fuera de armonía con Dios y de cómo Él construyó la vida, el funcionamiento de la vida. Y comprendemos que ninguno de nosotros puede restaurar el diseño de Dios
por la vida, ninguno de nosotros puede buscar esa armonía. Y que Jesús vino y tomó esta condición terminal sobre sí mismo a fin de curar, de sanar, de sobreponerse, de erradicar el miedo y el egoísmo y restaurar el amor dentro de la humanidad. Esto tiene sentido y es razonable. Ok, entonces vamos a seguir en la siguiente oración, en el párrafo ese, donde dice, ¿qué nos dice esto acerca de cuán malo? ¿Qué día es? El día miércoles, lo que inició, lo que creo que lo leyó Ruth, sí. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo? Al final, el peso de la culpa, porque Ruth leyó el peso de la culpa. Quiero insistir en la última parte de ese párrafo. La interrogante al final del miércoles. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán malo es el pecado, que hubo que pagar un precio tan alto para redimirnos de él? El hecho de que el Salvador haya hecho esto por nosotros, incluso a un costo tan alto, ¿qué nos dice sobre el amor de Dios? No. Entonces, eh, pasamos a, entonces, y esto es como comprendemos el lenguaje de la paga del pecado, ¿no? El precio del rescate. ¿A quién se le paga el rescate? Atención, ojo, ¿no? Claro. El día jueves, ¿qué es? ¿En qué consiste la justificación? Y entonces vamos a leer el Salmo 32. Y les voy a leer el Salmo 32 con esta traducción. A ver, el Salmo, con el mensaje de Isaías vamos a ver el Salmo 32. Y dice, feliz es la persona cuyo corazón infestado ha sido transformado por Dios a la perfección, en cuya mente no hay engaño. Que no hay galletas, mami. Entonces, cuando estamos enfermos, aún la muerte, cuando estamos enfermos y aún muertos en el pecado, el Señor debe ser verdadero, debe diagnosticarnos o debe diagnosticar nuestra condición malsana. Pero cuando hemos nacido de nuevo, cuando la ley de Dios está escrito en nuestros corazones y mentes, entonces el Señor ya no nos imputa el pecado, ya no encuentra pecaminosidad en nosotros para sanar, porque hemos sido sanados y los síntomas anteriores, los hechos, son irrelevantes para aquellos que han sido sanados. Entonces, vamos a leer el versículo 3 al 5. En esta traducción dice, cuando yo me aferré a mi culpa y vergüenza, rehusando hablar con Dios, me estresé y mi cuerpo decayó, porque todos los días yo gritaba no, negando la verdad. Pero día y noche, tu mano sanadora, tocándome firmemente, evaporó mi resistencia como agua en un verano cálido. Entonces admití mi enfermedad de pecado a ti, te la admití ante ti y no escondí mi deformado carácter. Y dije, confesaré mi egoísmo a Dios. Y entonces me sanaste y me libraste de la culpa. Entonces, como vemos, la ley de diseño trae
tal claridad al problema del pecado y al plan de salvación de Dios. Y nos damos cuenta por qué sufrimos cuando pecamos y cómo nos sana Dios. Termino con esto y vamos a orar. Padre de amor, gracias, no solamente por crearnos, por sanarnos, sino por redimirnos. Gracias por redarguirnos a través de tu Espíritu Santo que permanece en nuestros corazones. Que esta lección sea un hito en nuestro andar contigo, en este andar que es la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Víctor.